Abdías, capítulo único, versos 17 al 21. Si no tienen Biblia, está en sus... Ahí atrás hay Biblias físicas y también está en las notas que les enviamos. Así que abramos nuestra Biblia en Abdías, capítulo único, versos 17 al 21. Hoy sí vamos a terminar de predicar este pequeño libro. Dice de la siguiente manera: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia y tu bondad nuevamente. Gracias por la escritura que hoy tenemos y que podemos libremente acceder a ella. Te rogamos que en esta mañana nuestros corazones y nuestras mentes no tengan obstáculo alguno para recibir la semilla de tu palabra, que ésta pueda ser sembrada y que lleve mucho fruto. Perdona nuestras personas que muchas veces son no idóneas por las dificultades y los múltiples problemas que provocamos con nuestro pecado. Pero te rogamos que en tu gracia y tu misericordia nos permitas recibir esta palabra y que mejoremos. No solo mejoremos, sino que cambiemos, que seamos transformados, que podamos aplicar esto responsablemente. Amén y amén. Bueno, la historia de la salvación gobierna la Biblia de principio a fin, y todo lo que hemos leído durante estas semanas en el libro de Abdías y todo el anuncio, el oráculo de juicio en contra de Edom, e incluso en contra de Israel, porque Edom es instrumento en las manos de Dios para traer juicio sobre Israel, pues es un drama, ¿no? Algunos teólogos utilizan el término compuesto teodrama, teo de Dios, drama digamos de una forma literaria para expresar el dramatismo en una escena o en un lugar. Este es un teodrama, ¿no? Es un drama de Dios contra las naciones. Edom resalta en Abdías porque va directamente a Abdías la profecía, pero todas las demás naciones que estaban aliadas con Edom no están separadas del juicio de Dios. Sin embargo, la historia de la salvación tiene un desenlace, ¿sí? Tiene un desenlace, y ese desenlace otra vez lo vemos en Abdías. Digo otra vez porque ustedes lo van a encontrar en todos los profetas, lo van a encontrar en todos los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y lo van a encontrar en conjunto como el mensaje final de la Biblia. Jehová triunfará y el reino será de Jehová. Recordemos que el objetivo de la historia de la salvación no soy yo, no es yo ser libre de mis pecados, eso es un beneficio. Pero el verdadero objetivo de la salvación es la glorificación de Cristo, que Cristo sea exaltado, que Cristo salga triunfante de todo el drama que sucede en la historia, en la humanidad, ¿no? Este es un latido constante en la Escritura, y Abdías de nuevo nos lo está recordando. Recuérdense que por mucho tumulto que haya, por muy malo que haya sido Edom contra Israel, por muy pecador que haya sido Israel, por muy cruel que hayan sido los babilonios y todas las demás naciones que están aquí involucradas en este texto, recuerden una cosa, dice Abdías: el reino será de Jehová.
Y el anuncio del reino es un tema central en la Escritura. Aunque Jehová castigue a su pueblo y lo corrija, siempre el pueblo de Dios tiene una esperanza. Y cuando decimos esperanza, debemos de poner a la par, con igual énfasis y magnitud, la palabra certeza. En la Biblia, la palabra esperanza es un sinónimo de certeza. Tengamos la certeza de que el pueblo de Dios, aunque sea corregido, aunque pase por tribulaciones y pasen momentos muy bajos y difíciles, tengan por seguro, Jehová triunfará y su pueblo con él. Esto es finalmente un mensaje de esperanza para la nación de Israel, anunciando el juicio de Edom. Y por lo tanto, israelitas, ven, Edom va a recibir su merecido, alégrense, aunque estén ahorita en la calle de la amargura, pero alégrense porque al final, cuando Edom reciba su merecido, ustedes triunfarán con aquel que está juzgando a Edom. Ese es el mensaje salvífico, finalmente, del libro de Abdías. Vamos a 2 o 3 temas importantes. Una de las cosas que menciona este pasaje que estamos leyendo al final del libro de Abdías es el monte de Sión. ¿Qué era el monte de Sión? Y esta es una figura importante en el Antiguo Testamento. En la aplicación lo vamos a ampliar a nuestros días y a lo que significa hoy. Pero Sión es un lugar histórico en la, digamos, mentalidad judía, ¿no? Al principio, era la fortaleza de un pueblo pagano que se llamaban los jebuseos, allá en el tiempo de David, el tiempo de los jueces y todo eso. Los jebuseos habitaban en este lugar que hoy es Israel, digamos, ¿no? Y David captura esta fortaleza, la invade y finalmente triunfa sobre ella y cambia el nombre de la capital de los jebuseos a la ciudad de David. El monte de Sión es la ciudad de David y esto ustedes lo pueden ver después en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versos 6 al 9. Desde que David entonces conquistó esa ciudad, empezó a hacer reformas y construyó ahí las murallas y todo lo demás, desde que David llevó el arca, ¿se recuerdan? El arca del pacto, aquella caja de madera recubierta con oro donde estaban adentro las tablas de la ley, la vara de Aarón, una vasija con maná para recordar la provisión de Dios. Desde que David llevó el arca a su ciudad, desde ese momento los teólogos dicen que la ciudad de David se convirtió en un lugar sagrado. Leamos Salmo 74, verso 2. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión, donde has habitado. El salmista le está hablando a Jehová porque cuando el arca de Jehová llegó ahí, la presencia de Jehová llegó a esa ciudad, ese monte se convirtió en un monte sagrado. Debido a su importancia en el Antiguo Testamento, el nombre Sión gradualmente aplicó a más lugares en términos geográficos. El monte de Sión, digamos que fue expandiendo su influencia hasta llegar a un lugar que se conoce como el Monte Moria, donde Salomón finalmente construyó el templo, el que vemos en el Antiguo Testamento. Esto ustedes lo pueden ver en Isaías 8, Joel 3, Miqueas 4, etc. Eventualmente, el monte de Sión, el concepto del monte de Sión abarca toda Jerusalén, ¿sí? Toda la ciudad y llega a ser, digamos, la representación de la nación judía. A causa de esto, Sión, entonces, el monte de Sión se convierte en el lugar del gobierno de Jehová. Donde habita el rey, ahí está el poder. Y donde está el rey, donde está el arca del pacto, ahí está Jehová. Ese es el centro, el lugar en donde el poder de Jehová se encuentra. En los tiempos del profeta Abdías, en la mentalidad judía de ese tiempo, la presencia de Dios estaba, entre comillas, localizada en el templo de Jerusalén, en la parte más íntima, no en el lugar santísimo. Aunque lo decimos entre comillas porque esta era la mentalidad judía. Por eso es el error que vemos de Jonás, ¿se recuerdan? Que él dice, voy a huir de la presencia de Jehová, y se monta a un barco, cruza el Mediterráneo y llega hasta un lugar, lo que hoy llamaríamos España, digamos. Todo eso
recorre Jonás, porque según Jonás, Jehová no estaba allá. Jehová estaba en el templo de Jerusalén. Allí está la presencia de Jehová. Y Dios le dice a Jonás, ay, Jonásito, yo estoy en todo lugar. Ahora, para la mentalidad judía, la presencia de Dios estaba localizada en Jerusalén. Por lo tanto, Jehová demandaba que la nación de Israel se comportara de acuerdo a esa santidad que él estaba manifestando y que estaba estableciendo en ese lugar. Decimos esto porque así como en aquel lugar habitaba la santidad de Jehová, asimismo en aquel monte entonces estaba el juicio de Jehová, o de ese monte emanaba el juicio de Jehová para juzgar el pecado del hombre. Veamos lo que dice Isaías 31, verso 9. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Los profetas nos ayudan a entender que en el monte de Sión estaba la santidad de Jehová y por lo tanto estaba también el juicio de Jehová. Así como el juicio emanaba de ese monte, así también emanaba de ese monte la salvación. Veamos esta referencia, Salmo 20, verso 2. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Aquí yo sé que el tema de la teología bíblica a veces es un poco difícil llevarla porque son imágenes y figuras y símbolos, pero es necesario mantener la consistencia y varias veces lo he intentado decir y les pido disculpas si no he hecho suficiente énfasis, pero los profetas nos van a ayudar a entender la interrelación y la simultaneidad, digamos, los conceptos de Dios que van a suceder al mismo tiempo. El juicio y la salvación pueden suceder al mismo tiempo, pueden emanar del mismo lugar, porque Dios mismo es fuente de salvación, pero Dios mismo es también fuego consumidor que no tendrá por inocente al culpable. Entonces, de este lugar emanaba tanto el juicio como la salvación. Todo este drama precisamente permite restaurar el carácter santo del monte de Sión. ¿Qué sucedió? En los tiempos de Abdías, la deportación a Babilonia estaba cerca de suceder porque todo Israel había pervertido la santidad de aquel lugar. El pueblo de Israel había sido tan perverso, adorando a otros dioses, abandonando al Dios de su juventud, abandonando el Dios de su pacto, que habían pervertido la santidad de aquel lugar. Por lo tanto, Dios traería juicio a manos de Edom al principio, a manos de Babilonia también finalmente, pero era necesario restablecer el orden y la santidad en aquel lugar. A veces he utilizado esta frase, ¿no? Cuando mamá nos decía en la casa, aquí no vas a hacer lo que se te antoje, porque esta es mi casa, la casa de tu papá y mi casa. Vos aquí sos hijo. Cuando vos tengas tu casa, haces lo que querrás. Llega uno, se casa y la esposa le dice a uno, aquí no vas a hacer lo que querrás. ¿Por qué? Porque esta no es tu casa. Esta no es la casa de tu mamá, entonces uno se queda, pues en la casa de mi mamá no podía hacer nada y aquí tampoco, entonces no tengo casa, dice los varones. Exacto, los varones. Pero este es el punto, siempre va a haber una autoridad que nos diga, aquí va a haber un juicio, porque aquí no se hace la voluntad de los seres humanos pecadores. Y Jehová estaba poniendo su mano sobre el monte de Sión y estaba diciendo, este monte es el que yo he escogido. Y aquí se va a hacer mi voluntad. Por lo tanto, todos ustedes que no han querido hacer mi voluntad van a sufrir las consecuencias. Solo porque de verdad quiero que entiendan el concepto. Esto se amplía. Y Jehová ya no pone su mano. Presten mucha atención. Esto es interesantísimo. Jehová ya no pone su mano solo sobre el monte de Sión. Jehová pone ahora su mano sobre toda la creación. Y dice, toda la creación es mi monte santo. En toda la creación se va a hacer mi voluntad. Y los impíos no prevalecerán. ¿Ven cómo las figuras se expanden?
Y era necesario que en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, amaneciera para que la mentalidad corta judía entendiera no solo es aquel pedacito geográfico allá en Cercano Oriente, es en todo el mundo. Hoy Guatemala, este lugar, estamos, no sé, a 30,000 kilómetros de distancia del monte de Sión, de donde David habitaba. Tal vez, no sé, me estoy inventando la cantidad de kilómetros. Pero hoy acá en Guatemala, después de varios miles de años, a una distancia muy grande de separación, acá también es el monte de Jehová en donde se ha de hacer su voluntad. ¿Ven todo lo que nos está enseñando Abdías? Y hay de aquellos que no hagan su voluntad aquí en Guatemala, porque llegará el día en que Jehová juzgará esa maldad y erradicará a los impíos. Por eso es necesario estar del lado correcto de la historia, dice un libro. Del lado correcto. Es bueno estar del lado del equipo correcto. Porque aunque ahorita pareciera que vayamos perdiendo 2-1, no se preocupen, vamos a terminar el partido ganando 4-2. Es que la selección de Guatemala ganó 4-2 contra República Dominicana. Entonces, este drama de Abdías nos enseña una cosa en pequeño. En el monte de Sión, allá en donde David habitaba, mucho antes del profeta Abdías también, se iba a restaurar el carácter santo de ese lugar porque Dios lo había escogido. Y era necesario entender eso. El anuncio de salvación por labios de Abdías nos ayuda a entender que la salvación de Jehová purificará a su pueblo, ¿sí? Y este pueblo, ¿vieron lo que dicen los primeros versos? Este pueblo de Jehová recuperará su posesión. Ahora, de nuevo, el Antiguo Testamento se queda corto si lo entendemos solo allí geográficamente. En la aplicación vamos a ver que cuando el pueblo de Jehová recupere su posesión, esto se amplía, pero ahorita me voy a quedar solo en el ámbito geográfico del Antiguo Testamento. Abdías está diciendo, sí, ustedes van a ser deportados a Babilonia, porque ustedes han hecho mal con esta ciudad que Dios ha escogido. Pero tengan esperanza, tengan certeza, el pueblo de Jehová recuperará esta posesión. Lo cual es un lenguaje que indica la restauración del pueblo de Dios. Y después de 70 años de esclavitud y de deportación a Babilonia, eso fue lo que sucedió. Israel disfrutaría, y así fue, de la restitución de la tierra y la restauración de sus tradiciones santas en aquella ciudad. Así fue. Si ustedes leen el libro de Esdras, de Nehemías, ustedes van a encontrar que esto se cumplió. La profecía de Abdías se cumplió a cabalidad. Esto también indica que los enemigos de Israel serían despojados. Los enemigos de Israel serían vencidos y no quedaría rastro de ellos. Eso es lo que está diciendo Abdías. Claramente es un reclamo al principio, como les digo, es un reclamo geográfico en aquel lugar, pero vamos a ver esto cómo se amplía en el Nuevo Testamento. El segundo punto que vemos entonces acá es el conflicto y la victoria. Verso 18 dice, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Jacob y José es un paralelismo, lo que significa que ambas casas de Jacob y de José sirven para identificar al pueblo de Israel. Y esta casa de Israel entonces será fuego, será una llama. Y la casa de Esaú, veamos, los contrarios, será estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Esto es básicamente el conflicto entre Israel y Edom, ¿sí? El conflicto entre Jacob y Esaú es un conflicto histórico, como ya lo hemos visto. La casa de Jacob, Israel, será un fuego ardiente. ¿Vieron las otras referencias que hice en los profetas Isaías y lo demás? Será un horno ardiente y los enemigos serán estopa. Este lenguaje está íntimamente conectado con la conquista de Israel siglos antes. La conquista de Israel a Canaán, ¿sí?
Así como los israelitas exterminaron a los cananeos cuando tomaron posesión de su tierra, de la herencia de Jehová, asimismo los israelitas iban a destruir a Edom. Eso es lo que está diciendo Abdías. La imagen del fuego consumiendo a los enemigos es una imagen consistente y muy frecuente en los profetas. Es una imagen de juicio, es una imagen del triunfo sobre los enemigos. Miren lo que dice Malaquías capítulo 4, verso 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Los enemigos de Jehová y consecuentemente los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de Israel, son representados constantemente por estos elementos. Aquí se utiliza mucho la palabra estopa, pero digamos que son todos esos elementos como la paja, como la hojarasca, cositas tan simples que se las lleva el viento, y cuando uno las junta en un montón y les prende una pequeña llamita, inmediatamente se consumen. ¿Por qué? Porque frente al fuego, ese tipo de material no presenta ni un solo tipo de resistencia. ¿Se recuerdan el Salmo 1? Cuando habla del varón perfecto, que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, etcétera, ¿verdad? Pero después dice la segunda parte del Salmo 1, no así los impíos, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es ese tipo de elemento que se desprende de ciertas plantas y vegetales, ¿no? Hojarasca, tamo, paja, que se lo lleva el viento, que frente al fuego no son absolutamente nada. La venganza de Jehová reuniría a Israel de nuevo en su tierra, liberándolos de la opresión extranjera. Y Edom no sería reunido de nuevo. Edom no sería restaurado. Edom sería como ese tamo que arrebata el viento, como esa hojarasca que quema el fuego inmediatamente. Ahora, posteriormente, un poco de contexto, esto es importante. En la historia, esta profecía de Edom se cumple, porque Edom fue despojado de su tierra, del monte de Seir, de la ciudad de Temán, todas estas grandes ciudades que se hablaban en el Antiguo Testamento. Edom fue despojado de su tierra, fue exiliado y nunca regresó. Israel sí retornó a su tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque Edom estaba destinado al juicio. Leamos de nuevo esa parte, versos 19 al 20 de Abdías. Y los del Negueb poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela, los filisteos, poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín, y Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negueb. Aquí termina esa cita, pero ¿qué fue lo que sucedió en la historia? Exactamente esto que estamos viendo acá. La tierra de Edom llegó a ser poseída por una tribu árabe que se llamaban los nabateos. Ellos llegaron a despojar a los edomitas. Los pocos edomitas que lograron sobrevivir a la invasión de los nabateos llegaron a ocupar un lugar precisamente de lo que dice aquí Abdías, en el Negueb. Esta sentencia en contra de Edom, ustedes la pueden leer en el capítulo 35 y 36 de Ezequiel. Esto es algo que vemos en la Biblia constantemente. Otras partes de la Biblia nos dan luz sobre estos asuntos. Tiempo después de que los edomitas habían logrado sobrevivir algunos pocos, y los edomitas, como eran muy hábiles, llegaron a arrimarse básicamente a unas tierras cercanas a un lugar de Israel que se llamaba Hebrón. Y posteriormente, esos pocos edomitas que llegaron ahí de arrimados fueron conquistados por los griegos. Los griegos bautizaron aquellas tierras como Idumea. Por eso en el Nuevo Testamento a los idumeos se les conoce como los edomitas del Antiguo Testamento. Luego de que los griegos conquistaron a los edomitas, miren cómo se va reduciendo Edom conforme pasan los siglos. Hubo una rebelión de los israelitas a la opresión de los griegos. Esto se le conoce como la revolución macabea.
los macabeos terminaron de oprimir a los edomitas, ¿sí? Y esto sucedió en el 166 a.C. Llegó al poder un sumo sacerdote que se llamaba Juan Hircano. Juan Hircano era descendiente de una dinastía que se llamaba la dinastía Asmonea. Estos eran los líderes de los macabeos. Y obligó a los edomitas, a los pocos edomitas que quedaban, los obligó a todos a circuncidarse para que cumplieran con la ley de los israelitas. Y además, los pocos edomitas que quedaron ahí tenían que observar la ley de Jehová. Vean cómo Edom fue reducido poco a poco conforme fue pasando el tiempo, fue conquistado hasta prácticamente perder su identidad. El último esfuerzo de los edomitas aparece en el Nuevo Testamento con un personaje muy famoso. De hecho, es una serie de reyes que se llamaban Herodes. Herodes era un edomita, era un idumeo. Ellos eran una familia que fue muy hábil políticamente. Y cuando amanecemos en el Nuevo Testamento, los Herodes se emparentan con los romanos porque se dan cuenta que los romanos eran los jefes de los israelitas. Entonces los idumeos juegan la vuelta y se emparentan con Roma y Roma los pone como reyes de Israel. Los Herodes, quienes eran idumeos, edomitas, eran vasallos de Roma. Eso quiere decir que eran reyes en esa comarca puestos por Roma. Pero para el siglo II de la era cristiana, los Herodes habían sido exterminados. Y como lo dicen varios teólogos tempranos de los padres de la iglesia, los edomitas en la era cristiana, a partir del siglo II, llegaron a ser un pueblo que fue totalmente olvidado. Su lenguaje y su literatura fue olvidada en la historia. Así que el libro de Abdías estaba en lo correcto. La profecía era clara. Tomó siglos, pero llegó a suceder. Los edomitas fueron reducidos y finalmente destruidos. Hoy no hay ni siquiera un lugar de vacaciones, como decir, vamos al antiguo Coliseo romano, vamos a ver, no existe. Vamos a ver las ruinas de Edom, no existe. Vamos a pasear en esa vibrante cultura de la antigüedad que nos ha dado tanto, no existe. Edom fue destruido. ¿Vieron lo que decía Abdías? Porque así lo ha dicho Jehová. Y sucedió. Mis hermanos, esto es aterrador. Porque cuando Jehová dice que a este lo va a destruir, tengan por seguro que así será. Ahora, véanlo del otro lado. Ustedes no recibieron esa palabra. Ustedes están del lado de Israel, donde dice, Israel triunfará con Jehová su Dios. Israel recuperará su posición. Ustedes y yo somos Israel, no somos Edom. Este es el mensaje del profeta Abdías para el pueblo de Dios. Abdías termina con una frase magnífica, verso 21. El anuncio del reino. Y el reino será de Jehová. Ahora, Jehová siempre ha sido rey. Desde antes de la fundación del mundo, Jehová ha sido rey. Miren lo que dice el Salmo 145, verso 13. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Mis hermanos, Jehová nunca dejó de ser rey, pero en la mentalidad judía, cuando Israel perdió, Israel decía, oh, perdimos el reino. Abdías le dice a Israel, no se preocupen, el reino será de Jehová, porque el reino siempre ha sido de Jehová, el reino es de Jehová y será por los siglos de los siglos. El hecho de que Babilonia, Edom y todas las demás naciones hayan estado destruyendo a Israel como juicio por lo que había cometido el pueblo de Dios, es evidencia de que Jehová estaba en su trono reinando. Claramente, la audiencia de Abdías entendió la restauración del reino de Israel,
Pero la Biblia es tan abundante en cuanto al concepto del reino de Dios que esta parte de la profecía no solamente tiene un cumplimiento geográfico local cuando Israel regresa de la cautividad, no. También es un anuncio de aquel día final en el que Jesucristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, vendrá a juzgar a las naciones y a separarlas como quien separa los cabritos de los corderos. En aquel día, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, dice Pablo, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y confesarán que Jesucristo es Señor, es Rey, para gloria de Dios Padre. Esto incluye incluso a los edomitas, a los idumeos, los pocos que quedaron rezagados ahí y los que vemos en el inicio del Nuevo Testamento, que habían perdido su identidad a causa de la humillación y de los diferentes atracos y los diferentes ataques de las otras naciones. Esos pocos que quedaron ahí rezagados vinieron a reconocer al Mesías. Esto ya lo cité, pero creo que es importante volver a hacerlo. Marcos capítulo 3, versos 7 y 8. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, presten atención, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Incluso los pocos edomitas que sobrevivieron vinieron a reconocer, este es el Mesías. ¿Han oído ustedes? Yo sé que a veces es un poco aburrida esa música, pero lo que generalmente le llamamos música clásica, que realmente es música orquestal, ¿verdad? Diferentes secciones, ¿no? Violines, violas, chelos, contrabajos, los vientos madera, viento metal, las percusiones, aquellos grandes timbales, ¿verdad? Y los grandes platos, ¿no? Un piano tal vez por ahí, un arpa, y de repente el auditorio está en silencio y está tocando la orquesta y está tocando algo bien sencillo. Y de repente el director de la orquesta hace un movimiento así y suena la orquesta y lo asusta a uno, los que están durmiendo se despiertan porque es el momento en el que la orquesta, si ustedes pudieran leer las partituras, tiene algunas indicaciones y por ejemplo las partituras en algunas partes tienen unas indicaciones abajo y aparece una doble F. Es un término en latín que significa fortísimo, ¿sí? Entonces cuando está tocando la orquesta y de repente llega ahí y aparece una doble F, fortísimo, suena esa cosa, ¿verdad? Porque la indicación es fortísimo, ¿no? Ahora, es una ilustración para que ustedes puedan ver al profeta Abdías uniéndose al coro de los demás profetas del Antiguo Testamento. Imagínense un coro acá. Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos otros profetas. De hecho, en mi lectura diaria, digamos, devocional, cuando uno lee a los reyes, aparecen varios profetas que la Biblia no menciona sus nombres. Y vino un hombre que profetizó al rey tal y tal. Y tal profeta, que no se dice su nombre. Son profetas desconocidos, pero yo creo que finalmente son profetas y están ahí junto con los que fueron inspirados para escribir la escritura. Y Abdías se sube a la plataforma junto con el coro de todos los demás profetas y cantan de manera fortísima este coro. El reino será de Jehová. Todos los profetas van a entonar esto constantemente. Y Jesús es el que dirige finalmente la orquesta y dice, bueno, ahora lo vamos a tocar bien. Y arrancamos con Juan el Bautista y luego Jesús en el Sermón del Monte y luego el sermón de las parábolas del reino y el reino de Jehová ha llegado. Este es un tema fantástico que vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos rápidamente a dos aplicaciones. El monte de Sión y nuestro futuro. El Nuevo Testamento toma las imágenes del Antiguo Testamento y las expande y las expone en su verdadero y último significado. Sión y Jerusalén del Antiguo Testamento
trascienden las realidades del antiguo pacto y llegan incluso a emparentarse las figuras del monte de Sión de Jerusalén hasta los cielos con el gobierno divino de Jehová. Miren lo que dice Hebreos 12, verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. El Nuevo Testamento nos está enseñando algo. El monte de Sión, la ciudad de Jerusalén en el Antiguo Testamento, era un reclamo geográfico de algunos israelitas. Era su terrenito, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento nos está diciendo no. Este es el gobierno divino, absoluto y universal de Jehová. La Jerusalén no es aquel pedacito de tierra, es la Jerusalén celestial. La ciudad de David no es aquella montaña en donde hay un templo. No, es toda la creación, en donde ángeles cantan, diciendo el reino es de Jehová. El Nuevo Testamento ve el centro del gobierno divino siendo transferido en alguna medida al cielo, donde Jesucristo ahora está sentado a la diestra del Padre, gobernando con toda autoridad. Ahora el Mesías, ya después de haberse encarnado, muerto y resucitado, ahora está entronado y hace lo que el Salmo 2 profetizó: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Cuando Jesucristo fue resucitado, ascendió a los cielos, dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Salmo 2 se había cumplido. Extraordinariamente, cuando Jesús dice: vayan entonces a todas las naciones y hagan discípulos, está haciendo un reclamo universal, geográfico, espiritual, en todo ámbito. Jesús ahora está diciendo: vayan y reclamen lo que siempre ha sido mío y lo que ahora con mayor énfasis también es de ustedes. Vayan y reclamen el mundo entero, porque todas las naciones, dice Cristo, me pertenecen. Él gobernará sobre todos los seres vivientes, sobre los que le reconozcan y sobre los que no. Finalmente el Salmo 2 nos pinta este cuadro del monarca sentado en su trono con una vara de hierro, que aquellos que no se sometan a él finalmente serán destruidos, destrozados. ¿Por qué? Porque Jehová es dueño de todo lo que existe. El monte de Jehová ha transferido las realidades pequeñas del Antiguo Testamento. Dejó de ser un lugar geográfico para convertirse en toda la tierra. Toda la tierra es el monte de Jehová. Y nuestro futuro es en esta tierra, en el monte de Jehová, con él gobernando. Incluso lo encontramos desde el Antiguo Testamento, este Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En Abdías leemos que el pueblo de Israel recuperaría su territorio. Pero en la aplicación ampliaremos nuestro entendimiento a entender que el Señor ha de proclamar como su propiedad toda la creación y nosotros seremos su propiedad y gobernaremos en su propiedad con él. Aunque todas las naciones le pertenecen a Jehová, es nuestro trabajo ver al futuro y por medio de, otra vez, vean cómo desde el Antiguo Testamento vemos esto: la evangelización, el discipulado, la forma de persuadir por medio de la exposición de la palabra, el construir cultura cristiana, el desarrollar nuestras familias de acuerdo al comportamiento bíblico. Vamos a ir en el futuro a reclamar las naciones que le pertenecen al Mesías. Nuestro futuro es el monte de Sión, lo voy a poner así, reconquistado. Vamos a volver a conquistar lo que ya es de Jehová, toda la tierra, con nuestra influencia cristiana, tomando posesión de las naciones y trayendo a los enemigos de Cristo bajo sus pies. Esto me lleva a la última aplicación de hoy. Le puse de título: nuestra posesión. Porque si hemos de gobernar con Jehová y Jehová ha de reclamar todas las naciones como su propiedad, entonces en nuestro futuro, y desde ya, si lo quieren ver así, en nuestro presente, ya hay una herencia que los hijos de Dios pueden empezar a tomar.
Vean lo que dice 1 Corintios 3, versos 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. La profecía de Abdías sobre Israel recuperando su posesión, puede provocar en nosotros una aplicación que también tiene que ver con nuestro futuro y nuestra posesión. Tal como lo dice Pablo en más de algún lugar de sus escritos, los creyentes somos dueños de todo. No en el mismo sentido que Dios es dueño de todo. No somos iguales a Dios. Sin embargo, al ser sus hijos, al ser los hermanos pequeños de Jesús, al ser coherederos con Cristo, hemos de proclamar alguna posesión debido a nuestra posición con Cristo. Leamos de manera tal vez muy superficial, pero que me ayude a ejemplificar, Romanos capítulo 4, verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero, ¿de qué dice? Del mundo, sino por la justicia de la fe. Mis hermanos, sabemos que la descendencia de Abraham, lo que Dios le prometió a Abraham, la descendencia de Abraham somos todos aquellos que somos de fe, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, por lo tanto somos hijos de Dios. Todos aquellos que tenemos fe en Jesucristo, en efecto, en el tiempo, vamos a experimentar las bendiciones que le fueron prometidas a Abraham. En primera instancia, eso es la salvación, claramente, la justificación por la fe. Sin embargo, a la descendencia de Abraham se le prometió la conquista de Canaán. Y para Abraham era la tierra que Jehová le prometió a mi descendencia, es esa tierra de Canaán. Pero Pablo dice, no solo Canaán, a la descendencia de Abraham se le prometió el mundo. El mundo es de la descendencia de Abraham. Pablo está expandiendo este concepto de la promesa a Abraham, no solo a Canaán, sino al mundo entero. La descendencia de Abraham heredará el mundo. Vean lo que dice Romanos 8, verso 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es posible decirlo porque Pablo explica que al ser justificados por la fe, llegamos, como dice Lutero, al privilegio más alto que un ser humano puede tener, la adopción. Una vez justificados por la fe, llegamos a ser adoptados por Dios. Eso quiere decir que no solamente somos libres legalmente, sino que ahora portamos el apellido de Dios. Ahora vivimos en su casa. Él nos ha adoptado en su familia y todo lo que Cristo herede, nosotros también lo heredaremos. Yo les invito a que se lo crean, que se crean esta noticia de que hemos heredado el mundo. Por eso es que los misioneros van a los lugares en donde el gobierno dice, no prediquen a Cristo. El misionero llega y dice, disculpe señor gobernante, esta tierra no es suya. En última instancia, esta tierra es de mi hermano mayor que se llama Jesús y de mi padre que es el padre de Jesús, que también es mi padre. Por lo tanto, yo aquí voy a predicar a Cristo. Entonces te mato. Máteme. Pero finalmente, esta tierra no le pertenece a los impíos.
es mía, porque yo soy coheredero con Cristo. ¿Ven por qué no somos dispensacionales? ¿Por qué no somos partícipes de toda esa teología que dice que al final de los tiempos la tierra será destruida? No somos partícipes de esa teología que dice que aquí perdemos, que aquí somos peregrinos y extranjeros y que nuestra patria está en el cielo, allá en otro lugar. No, nuestra patria celestial es esta. La tierra es el monte de Jehová, la tierra es la posesión de Jehová y por lo tanto es nuestra herencia. Yo tengo un terrenito por allá que heredamos con mi familia. Y los que viven por ahí cerca generalmente tapan la entrada y ponen ahí unas piedras y que no entre. Yo cuando llego me salto las piedras. Llevo mi par de piedras por los chuchos que hay, ¿verdad? Y mi palo para que no me muerdan. Pero yo llego y entro a la propiedad y cuando salen me miran. ¿Qué tal joven? ¿Cómo está? Inmediatamente me reconocen como, es que él es el dueño. Es uno de los dueños. Y entro yo y camino con esa propiedad como Pedro por su casa. Y aquí lo cambio. Como William por su casa, porque es mía. Y camino por ese lugar, no como que si fuera mío. Está a mi nombre. Pequeñito puede ser, pero es mío. Así debiésemos caminar en esta tierra. Con esa convicción y seguridad. Porque somos hijos del dueño. Somos coherederos con él. Si ustedes tienen la bendición de tener una casa que están rentando o que están pagando, hagan el ejercicio esta semana. Párense en su casa y vean su refri, su licuadora, la freidora de aire, ¿verdad? Tanto se enorgullecen las señoras, ¿verdad? Carísimo, ni me recuerden, carísimo. Pagamos casi un salario mínimo por eso. Tampoco. Y que ahora que otra cafetera, porque ya llené el cartón de lo de la torre, quiero comprar. Está bueno. Yo uso el púlpito para quejarme, ¿no? Hagan el ejercicio. Vayan por su casa y vean estas cosas y digan, esto es mío. Está bueno, pues lo estoy pagando todavía, pero es mío. Mis sillones, ¿ven? Y vean y digan, gracias Señor por darme esto que yo no merezco. Mantengo la actitud humilde de decir esto yo no lo merezco, pero al mismo tiempo digo yo, lo he heredado con Cristo. Algún día que vayan de vacaciones, que vayan a un lugar bonito, una playa, una montaña, qué sé yo, donde ustedes vayan. Yo hice ese ejercicio cuando fui a visitar a mi hermano allá en Hawái y fui a pararme a esas playas, ¿verdad? Unas playas pero hermosas, ¿verdad? Ustedes, los colores del agua son increíbles, la arena, pese a cantar yo, cuando calienta el sol, pero estaba yo ahí parado y miraba ese paisaje yo, hermoso. Y me ponía a ver y me ponía a pensar, esto es de mi padre y es mío. Y va a llegar el día en que esto sea mío. Mis hermanos, esto es una aplicación importante para su seguridad. Dejen de caminar con inseguridad en esta tierra. Ármense de valor y entiendan, esto es de mi padre y algún día será mío. Y por lo tanto tengo que vivir así. Jamás permitan que esa seguridad se convierta en arrogancia. Esto es mío. Sírvame uvas. No, tampoco, pues, no podemos llegar a degenerar en arrogancia. Pero eso no significa que no vamos a caminar con seguridad en la creación que es de Jehová y que por gracia ha sido transferida a nosotros como una herencia. Amén.